Buenas noches. Una fuga con todos los elementos de una película tuvo escenario hoy en Antioquia. 4 peligrosos delincuentes escaparon de las manos de las autoridades cuando el vehículo en el que eran transportados fue atacado por un comando de criminales. En la acción, 5 guardias del IMPEC resultaron heridos. Entre los liberados se encuentran Óscar Mauricio Galvis Agudelo, alias Pantera, quien fuera uno de los jefes de la banda criminal conocida como Los Paisas. Este mismo hombre ha sido protagonista de otros escándalos que pondrían de manifiesto su habilidad para escabullirse de las autoridades. Pues se trata de un episodio que genera muchas preguntas, ya que según el director del IMPEC se violaron varios protocolos de seguridad. Vamos rápidamente en vivo con Juan Pablo López, quien está precisamente en el lugar del atentado. Juan Pablo, ¿qué es lo último? Buenas noches. Hola, saludos, buenas noches. Pues estamos en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica, muy cerca de acá. En esta zona fue atacada una patrulla del IMPEC. 5 personas resultaron heridas, 5 guardianes del IMPEC resultaron heridos acá en esta zona y además 4 de los delincuentes que pertenecían a bandas criminales y entre ellos estaba alias Pantera, pues se fugaron. La historia en el siguiente informe. En un video revelado por el IMPEC, se observa a los 4 detenidos cumpliendo con los procesos respectivos para salir de la cárcel de Montería, donde permanecían recluidos, mientras asistían a unas diligencias judiciales ordenadas por un juez de la zona desde el pasado martes. El primero en abandonar el sitio acompañado con sus custodios es Héctor Restrepo Salazar, alias Comején. Cumplía una condena de 9 años por homicidio, próximo a quedar en libertad. Luego sale con una maleta Ever Pupo Ramos, sindicado de concierto para delinquir. Enseguida aparece en la cámara de seguridad John Jairo Villalba Macea, alias El Lata, cumplía una condena de 20 años por homicidio. El último en salir es Óscar Mario Galvis Agudelo, alias Pantera, cumplía una condena de 7 años por porte ilegal de armas. Alias Pantera, según la policía, es un desmovilizado del bloque Central Bolívar y jefe de la banda criminal Los Paisas. Los indican de ser el responsable de la masacre de 11 personas en Caucasia, Antioquia. Los 4 se movilizaban en un carro del IMPEC que fue interceptado por otro vehículo en inmediaciones de Tarazá y Puerto Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño, y allí se fugaron. Según el director del Instituto Penitenciario General, Gustavo Adolfo Ricaurte. La caravana iba y colocaron un vehículo que impidió el paso del vehículo y ahí es donde los delincuentes se bajan y se llevan los 4 internos. En el hecho, los 5 integrantes de la comisión fueron atacados a tiros y quedaron heridos. Esta dirección no va a aceptar disculpas de los funcionarios del IMPEC que hayan tenido responsabilidad por omisión en una escolta que estaba primeramente ordenada y advertida que tenían que tomar todas las precauciones del caso. El oficial cuestionó por qué los funcionarios no tomaron todas las medidas de seguridad ante la peligrosidad de los internos. Segundo, vamos a investigar por qué no pidieron el apoyo a la fuerza pública como estaba ordenado. Y tercero, por qué se violaron los protocolos y los manuales y los reglamentos que ordenan una remisión judicial. Primero, es inaudito que esa escolta con 4 internos solamente haya tenido 5 funcionarios. El general Ricaurte explicó que uno de los 5 funcionarios del IMPEC que resultaron heridos en este hecho se encuentra en grado crítico de salud. Mira, John Jairo Villalba Macea está condenado a 20 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, es otro de los fugados. Héctor Fabio Restrepo Salazar estaba condenado a 9 años de cárcel y Ever Luis Pupo Ramos, indicado por el delito de concierto para delinquir, estaban realizando una diligencia judicial en Montería. Las autoridades están tras la pista de estos hombres que se fugaron y además 2 de los heridos, guardianes del IMPEC, ya fueron trasladados a Medellín para atención médica. Información por el momento desde la vía Medellín, la costa atlántica, con Juan Pablo López en Noticias Caracol. Juan Pablo, su información en directo, gracias. En Noticias Caracol ponemos la noticia en contexto. Durante este año, otros 2 graves ataques se han registrado contra el IMPEC. El primero ocurrió el 30 de abril, cuando a sangre y fuego 4 hombres armados atacaron a la Guardia Penitenciaria en momentos en que conducía a una cita médica en una EPS de Medellín a Rubiel Medina, alias Amalfi, jefe de la banda de los Rastrojos, quien logró fugarse. 2 guardias penitenciarios resultaron heridos. El otro hecho sucedió el 4 de junio, cuando una patrulla del IMPEC que transportaba a varios reclusos por una carretera del Caquetá fue atacada por guerrilleros de las FARC. El ataque dejó a 5 guardianes muertos y a varios reclusos heridos. Hoy se cumplen 26 días de la protesta en el Catatumbo, en norte de Santander. Este viernes fue un día de relativa calma. Vamos con Angie Camacho a Tibú, a quien le preguntamos si hubo acercamientos entre el gobierno y los voceros de los manifestantes. Angie.
María Lucía, buenas noches. Mire, para el día de hoy se tenía prevista un último encuentro entre los voceros, una reunión que no se llevó a cabo porque han argumentado varios de ellos, y es que ya todo quedó listo. Ellos durante la noche de ayer hicieron sus respectivas consultas, entre ellos terminaron totalmente el borrador, y lo que hicieron fue viajar hacia el mediodía de hoy a Bogotá, para que en el caso de José Noé Ríos asistiera a la reunión que tiene con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño y pudiera mostrarle cuál es la propuesta que se socializó durante estos días acá. Hoy fue un día de total tranquilidad. Los manifestantes, los voceros, no arribaron a la escuela como se tenía previsto. Ellos estuvieron concentrados, los 6.000 campesinos, en el punto a 3 kilómetros aproximadamente. Recibieron la visita de la excongresista Piedad Córdoba. Entre tanto, ellos han dicho que se esperaría que este fin de semana vuelvan los moderadores, pero esta vez en cabeza de los ministros de Agricultura, ministro del Interior, ministro de la Defensa, a este punto para empezar a hablar de los temas puntuales. Mientras tanto, en Tibú se mantiene la ley seca, se mantiene el toque de queda, se mantiene el paro y por supuesto el desabastecimiento de alimentos en este sector del país. Pues Angie, desde Bogotá le contamos que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le pidió hoy a la Fiscalía judicializar, si tiene las pruebas, a quienes han infiltrado la protesta social en el Catatumbo. La Iglesia Católica también se refirió a las protestas en ese lugar y dijo que las FARC no pueden tener un doble juego mientras hablan de paz. Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, grupos armados ilegales están detrás de las protestas sociales como la del Catatumbo. No quieren que les quiten la despensa de donde salen sus recursos financieros, que es el narcotráfico. El señor fiscal es el que tiene la tarea de ver a quién judicializa y ver de quién tienen pruebas. Y sin mencionar directamente a César Jerez, uno de los líderes de la movilización en el Catatumbo, el ministro Pinzón dijo: aparezcan unos individuos que han sido por años viviendo en Europa, por años dedicados a otras actividades, y vienen al país ahora a tratar de aparecer en regiones donde nunca siquiera habían hecho presencia. La Iglesia Católica, por su parte, les dijo a la FARC que deben ser coherentes con lo que están planteando en La Habana. Yo pienso que esto es como un doble juego que se está dando, si hay infiltración de las FARC, que no hay sinceridad en las mesas de diálogo, y entonces haríamos un llamado que haya como una mayor cordura y que haya una mayor transparencia. En la protesta del Catatumbo, los manifestantes insisten en la zona de reserva campesina para esa región. El cabo tercero del ejército, Carlos Fabián Huertas, liberado ayer por el ELN, se reencontró por fin hoy con su familia en Bogotá. Este fue el momento más esperado por la madre y los hermanos del suboficial, quien se encuentra internado en el Hospital Militar de Bogotá. Sus familiares llegaron desde Neiva para verse con el joven, quien permaneció 43 días secuestrado. El suboficial permanecerá hospitalizado mientras se cumplen los exámenes de rigor, aunque el parte médico sobre su recuperación es favorable. De acuerdo con los médicos, el uniformado está visiblemente cansado, pero pasó una buena noche. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades capturaron en Bogotá a Roberto Panunzi, considerado uno de los capos del narcotráfico más buscados de Europa. Vamos en vivo al centro de Bogotá con César Chaparro, quien tiene detalles de la captura. Adelante, César. María Lucía, muy buenas noches. Fue capturado en las últimas horas durante un operativo que realizó la Policía Nacional, especialmente el Gaula y agentes de la DEA, aquí en la capital del país. Panunzi es considerado el Pablo Escobar en Italia. Es el jefe, dice la Policía de Colombia, de una organización dedicada al tráfico de cocaína. Es responsable de importar a Europa hasta 2 toneladas de cocaína al mes. Contra este capo del narcotráfico internacional existían 4 órdenes de captura vigentes por tráfico de drogas y asociación con la mafia. Era requerido por la justicia italiana a través de la circular roja de Interpol. En nuestro país estaba desde hace varios meses, dicen los investigadores, en búsqueda de contactos para exportar heroína hacia Europa. Al momento de su captura, efectuada en un centro comercial ubicado en el norte de la capital del país, se identificó con una cédula venezolana a nombre de Silvano Martínez. Mañana, en las horas de la mañana, la policía va a entregar más y nuevos detalles de esta importante captura en Bogotá. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias por su información. 2 de los 6 capturados por la muerte del excongresista vallecaucano Octavio de Jesús Zapata indicaron a las autoridades en qué sitio lanzaron su cuerpo en el río Cauca. Varias brigadas adelantan la búsqueda. Eduardo Manzano estuvo con ellos. Eduardo, ¿hay algún resultado hasta ahora? Pues mire, Jorge Alfredo, buenas noches. La familia, después de conocer esta situación y los amigos del excongresista, la información que entregaron estas 2 personas, pues contrataron a 2 pescadores de la zona
que han participado en el rescate de cuerpos en otras oportunidades en el río Cauca. Ellos se sumergieron en la zona donde dijeron ellos que lo habían arrojado durante varias horas, lo buscaron pero no han tenido ningún resultado positivo. Lo que dicen es que hay mucho sedimento, hay empalizadas y es necesario conseguir manilas de 1,5 pulgadas de diámetro para poder amarrar los troncos y sacarlos con el fin de limpiar el área y poder hacer una búsqueda más efectiva en esta zona. Por eso decidieron suspender las labores hacia las 5 de la tarde y reiniciarán mañana hacia las 10 de la mañana la búsqueda en este sitio donde señalaron estas 2 personas. Hay otras brigadas que están buscando el cuerpo también en Risaralda y en el norte del valle. Esa es la información por el momento en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, gracias. Y un accidente aéreo ocurrió hoy en el departamento de La Guajira. 2 avionetas que despegaron de Riohacha hacia Santa Marta tuvieron un roce en el aire. Una de ellas amarizó y la otra aterrizó de emergencia en Puerto Bolívar, Guajira. Una de las aeronaves sufrió graves daños en su estructura, pero por fortuna los 4 tripulantes de ambos aviones resultaron ilesos. La Aeronáutica Civil inició una investigación para determinar las causas que ocasionaron la emergencia. Se conoció que una de las aeronaves había llegado de los Estados Unidos para participar en una feria aérea en el departamento de Antioquia. Se ubicaron rápidamente los restos de la aeronave y se rescataron con vida e ilesos los tripulantes del avión que cayó al mar, y el otro que aterrizó en Puerto Bolívar también tenemos la oportunidad de reportar que llegaron también ilesos. Y esta es una buena noticia. En Medellín, 20 jóvenes que aspiran a llegar a ser futbolistas profesionales aprenden las tácticas de juego y los consejos de un entrenador, que para ellos es muy especial porque los inspira gracias a su ejemplo diario. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol. Iván Colombia más cerca. Al noroccidente de Medellín, este hombre enseña el fútbol desde una mirada diferente. Un equipo son todos. Nos enseña que todos los días tenemos que superarnos. Con mucha disciplina. Carlos Enrique Arbeláez es invidente de nacimiento y su condición lo alentó a estudiar para ser director técnico. Por esa época comenzaron por la radio muchos talleres de fútbol, iban grabando todo lo que iban diciendo los maestros, los técnicos. Él entra a una cancha, él es con el ánimo, nos contagia a todos de ese ánimo. Carlos participa con su equipo Club Deportivo Construyendo en la Copa Atlético Nacional y le pone el alma a cada partido que disputa junto con su cuerpo técnico. Me siento muy bien porque al lado mío hay asesores que me están narrando las jugadas, me estoy dando cuenta en el momento preciso de lo que está ocurriendo dentro del gramado. Aunque nunca ha visto una gambeta o un gol, los vive con la misma emoción que una persona que sí puede ver. Retrata el fútbol como un experto mientras construye su sueño y guía el de estos niños, los futuros futbolistas. Muchas gracias. Terminamos más noticias a las 11:30 de la noche. Ya viene Desafío África al Origen. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas noches.